Vamos a continuar y nos vamos a saltar el capítulo 8 que se queda para la lectura en la casa. Vamos a continuar con la lectura del libro en el capítulo 9 que se llama El núcleo. Aquí el doctor Alexander, ya estando en el más allá y entendiendo básicamente el lugar donde está, va acercándose cada vez, al parecer, a dimensiones que son cada vez superiores. Y dice: entre tanto, yo estaba en un lugar entre las nubes, unas nubes grandes y blancas, cuyas formas contrastaban poderosamente con un cielo entre negro y azul, y por encima de ellas, a una altura inconmensurable de hecho, unas bandadas de orbes transparentes y titilantes recorrían el cielo en trayectorias curvas, dejando tras de sí unas líneas alargadas parecidas a serpentinas. Entonces el doctor se preguntó: ¿aves? ¿Ángeles? ¿Serán aves? ¿Serán ángeles? ¿Habrán sido? Estas palabras aparecieron en mi cabeza cuando ya estaba escribiendo mis recuerdos. El doctor estuvo 7 días en coma, o en estado vegetativo persistente, básicamente con un cerebro desconectado. Pero ninguna de estas palabras consigue hacer justicia a aquellas criaturas, totalmente distintas a cualquier cosa que hubiese visto en este planeta. Eran más avanzadas, superiores. Un sonido fuerte y tonante, como un glorioso canto, descendió sobre mí, y al oírlo me pregunté si lo producían aquellos seres con sus alas. Pero de nuevo, al recordarlo más tarde, me dio por pensar que lo que sucedía era que al parecer se sentían aquellas criaturas al ascender por los aires. El placer que sentían aquellas criaturas al ascender por los aires era tal que tenían que expresarlo de algún modo, que si no dejaban salir la alegría de su interior, simplemente no serían capaces de soportarla. El doctor Alexander, cuando falleció, don Jorge, ¿Sí? fue pasando por diferentes lugares que usted va a poder ver en el video anterior o cuando pueda ir leyendo el libro. Primero, un lugar que él llamaba el inframundo, un lugar como básico, donde estuvo atrapado una infinidad de tiempo que él no puede recordar, porque la conciencia funciona muy diferente aquí que en el mundo espiritual. En el mundo espiritual el tiempo no es lineal, uno no tiene un cerebro que pueda usar los 5 sentidos como el gusto, el olfato, la visión. Ujú. Como no hay un cerebro y solamente hay un espíritu, la percepción de la realidad no es a través de los 5 sentidos. Y él explica que la absorción de esa realidad es muy distinta, es siempre un todo. Entonces, no hay palabras porque uno no tiene boca, la boca la tiene el cuerpo aquí en el mundo natural. Lo que se transmiten son conceptos y conocimientos, donde, claro, él lograba percibir en ese mundo los colores, los sonidos, pero sin escucharlos, ni verlos, ni saborearlos, ni olerlos, sino que toda la información llegaba a él de golpe y él notaba fehacientemente que se mezclaba completamente con el resto de los seres vivos, siendo uno solo. Porque acá, en el mundo natural, debido al funcionamiento del cerebro, nosotros tenemos una ilusión, que es la ilusión del yo individual, donde pensamos que mi cuerpo está separado, por ejemplo, de la materia del cuerpo de otra persona, porque, por ejemplo, el simple hecho de que nuestros ojos, nuestro sentido de la visión, no es capaz de ver el aire, y pensamos que hay una desconexión física entre las personas, pero realmente hay una unidad, un todo. Y acá en el mundo natural, el cerebro hace esa desconexión, creando una percepción abstracta del yo, el cual en el mundo espiritual no existe, y todos los seres son uno solo, aparte que son cada uno individuales y es un poco difícil de entender. Y este libro va entregando una explicación muy sencilla, muy bonita de todo esto, que permite entender muy bien lo que vamos a ver después en la película y lo que vamos a leer de los estudios científicos que se hacen sobre estas cosas. Entonces, este sonido que emitían estas criaturas era un sonido palpable, casi material, o sea, que se podía tocar, el sonido, como una de esas lloviznas que puedes sentir sobre la piel, pero no terminan de calarte. Así él sentía el sonido. Él trata de explicarnos a nosotros acá cómo funciona el asunto allá. La vista y el oído no eran sentidos separados en el lugar donde me encontraba entonces. La vista y el oído eran un solo sentido. Podía oír la belleza visual de estas esplendentes criaturas que pasaban por encima de mí y podía ver la perfección inmensa y dichosa de lo que cantaban. O sea, podía ver los sonidos, ¿cierto?
y escuchar la belleza, tratando él de explicarnos cómo funciona la cosa allá. Era como si en aquel mundo no pudieras mirar ni escuchar nada sin convertirte en parte de ello, sin incorporarte a su naturaleza de algún modo misterioso. De nuevo, desde mi perspectiva actual, acá en la Tierra, me atrevo a sugerir que en aquel mundo no se podía ver nada, porque la palabra ver implica una separación que allí no existía. Eran cosas distintas, individuales, pero aún así formaban parte de todo lo demás, como los dibujos entrelazados y llenos de matices de una alfombra persa, o las alas de una mariposa. ¿Y por qué habla de las alas de la mariposa? Porque en su entrada a este mundo espiritual, lo que podríamos llamar un ángel lo invitó a recorrer y pasear sobre las alas de una mariposa, y él se dio cuenta que las alas de la mariposa, él, el ángel y todo lo demás eran una sola cosa, pero que él podía entender esto con imágenes más familiares. Se levantó una brisa cálida, como las que soplan en los días de verano más agradables, y al pasar entre las hojas de los árboles, las agitó esta brisa, y fluyó entre ellas como un agua celestial, una brisa divina. Su presencia lo cambió todo, y el mundo que me rodeaba pareció adoptar una modulación nueva, hablando del sonido, una octava más alta, una vibración más elevada, este sonido que calaba su cuerpo. Aunque todavía no había recuperado el don del habla, al menos como lo concebimos aquí en la tierra, comencé a formular preguntas sin palabras a ese viento y al ser divino cuya acción sentía detrás o dentro de este viento. Hizo 3 preguntas. 1. ¿Dónde está este lugar? 2. ¿Quién soy yo? 3. ¿Por qué estoy aquí? Cada vez que formulaba una de aquellas preguntas silenciosas, la respuesta me llegaba al instante en forma de una explosión de luz, una explosión de color, una explosión de amor y de belleza, que impactaba en mí como una ola embravecida. Pero lo más importante de estas ráfagas era que no solo me silenciaban dejándome asombrado y abrumado, sino que también les daban respuestas, aunque de una forma que no requería lenguaje. Los pensamientos entraban directamente en mí, pero no era como el pensamiento que experimentamos en la Tierra. No era algo vago, inmaterial o abstracto. Aquellos pensamientos eran sólidos, como esto, e inmediatos. Pensamientos más calientes que el fuego y más húmedos que el agua. O sea, él está tratando de explicar que los pensamientos allá eran cosas reales, no la idea de pensamiento abstracta que tenemos aquí que se queda solo en la mente. Más calientes que el fuego y más húmedos que el agua. Y al recibirlos, era capaz, de manera instantánea y sin esfuerzo, de comprender conceptos que en mi vida terrenal me habría llevado años aprender en su totalidad. Seguí avanzando hasta entrar en un inmenso vacío, completamente oscuro, de tamaño infinito, pero al mismo tiempo infinitamente reconfortante. Este vacío en donde él iba entrando. Negro como la boca de un lobo, pero también rebosante de luz. Es difícil entender eso, que el lugar sea completamente negro, pero lleno de luz. Porque nosotros acá tenemos la limitación de los colores, la limitación de la visión y las limitaciones de nuestro intelecto. Una contradicción. Claro, para nosotros son contradicciones, porque estamos sometidos a la realidad básica de esta realidad que conocemos. Negro como la boca de un lobo, pero también rebosante de luz. Una luz que parecía emitir un orbe brillante que en aquel momento yo sentía muy cerca de mí. Un orbe que estaba vivo y era casi sólido, como las canciones de las criaturas angelicales que viese antes. Por extraño que pueda parecer, mi situación era casi similar a la de un feto en el vientre de su madre. El feto flota en el útero sin otra compañía que la de la silenciosa placenta, que lo nutre y media su relación con la madre. La madre omnipresente, pero al mismo tiempo invisible. Para el feto la madre es invisible, pero está ahí, alrededor. Pero en mi caso, la madre era Dios, el creador, la fuente responsable de generar el universo y todo lo que contiene. Aquel ser, Dios, estaba tan próximo a mí que no parecía mediar distancia alguna entre nosotros, pero a la vez podía sentir su infinita inmensidad y podía ver lo absolutamente minúsculo que era yo en comparación a él. En ocasiones utilizaré el pronombre Om para referirme a Dios, porque es el que utilicé originalmente cuando puse por escrito mis recuerdos al salir del coma. Om
Era el sonido que recuerdo haber oído asociado a aquel Dios omnisciente, omnipotente y pleno de amor incondicional. Sin embargo, cualquier intento de describirlo con palabras está condenado al fracaso. En el fondo aquí él está explicando su primer acercamiento a Dios y como allá los sonidos, los colores, las emociones son todo una sola cosa, en presencia de Dios el sonido que él percibía era un sonido que decía Om, que interesantemente es el sonido que muchas culturas ocupan en la meditación al tratar de hacer un trabajo de desarrollo espiritual, que no debe ser coincidencia. La inmensidad pura que me separaba de Om era la razón, o sea, el razonamiento que tenemos los humanos nos genera una limitación para poder entender esto. Comprendí entonces de que tuviese al orbe como acompañante, que en capítulos anteriores se presentaba como una mujer muy bella, que le iba explicando lo que iba pasando ahí en el más allá. De un modo que no era capaz de comprender del todo, pero del que estaba seguro, el orbe era una especie de intérprete entre aquella presencia extraordinaria que me rodeaba y yo mismo. Era como si hubiese nacido a un mundo más grande, como si el propio universo fuese como una especie de útero gigantesco. Y el orbe, que seguía en cierta forma conectado a la chica de la ladera mariposa, que de hecho era ella, Sí. estuviese guiándome a través del proceso. Más tarde, ya de vuelta aquí en el mundo, me encontré con una cita del poeta cristiano del siglo XVII, Henry Vaughan, que se acerca a describir aquel lugar, aquel núcleo vasto y negro como la tinta china, que era la morada de la mismísima divinidad. Que el poema dice: hay, dicen algunos, en Dios una profunda pero deslumbrante oscuridad. Y eso era exactamente una oscuridad negra como la tinta, que al mismo tiempo estaba llena a rebosar de luz. Las preguntas y las respuestas continuaron, aunque no adoptaban la forma de una lengua, tal como nosotros la conocemos. La voz de aquel ser era cálida, y por extraño que pueda parecer esto, era personal, era como si otra persona le estuviera hablando. Comprendía a los seres humanos y poseía las mismas cualidades que nosotros, solo que en una medida infinitamente superior. Esta divinidad, Dios, me conocía a mí en total profundidad y rebosaba todas las cualidades que siempre he asociado con los seres humanos, y solo con ellos. Dios tenía calidez, compasión, emoción, incluso ironía y sentido del humor. Y a través del orbe, Om me reveló que no hay un solo universo, sino que muchos, más de hecho de los que yo podría llegar a concebir, pero que el amor reside en el centro de todos ellos. El mal también está presente, pero únicamente en cantidades diminutas. El mal es necesario porque sin él, el libre albedrío sería imposible, y sin libre albedrío no podría haber crecimiento ni avance, ni posibilidad alguna de que nos convirtiésemos en aquello que Dios quiere que lleguemos a ser. Por muy terrible y poderoso que pueda parecer a veces el mal en un mundo como el nuestro, en conjunto, el amor es abrumadoramente dominante y al final acabará triunfando. Contemplé la abundancia de vida a través de los incontables universos, incluida la de criaturas de inteligencia mucho más avanzada que la de la humanidad. Vi que existen innúmeras dimensiones superiores, pero que el único modo de conocerlas es entrar en ellas y experimentarlas directamente. No se pueden captar ni comprender desde el espacio dimensional inferior. En esos reinos superiores existen la causa y el efecto, pero no como los concibe la mente humana, sino de un modo mayor. El mundo del tiempo y el espacio en el que vivimos en este reino terreno está profunda y complejamente entrelazado con esos mundos superiores. En otras palabras, que no está totalmente separado de nosotros, porque todos los mundos forman parte de una misma realidad divina, que lo abarca todo. Desde aquellos mundos superiores se podría acceder a cualquier tiempo y lugar del nuestro. Le hago una pregunta, don Jorge. ¿Usted vio la película llamada Interestelar? No. Ya, tiene que verla. La película Ya. Interestelar es muy interesante. Es una película que habla sobre ciencia, pero es muy entretenida. Es una película para ver en el cine y salir, pero fascinado. Ya. Que logra explicar de una manera muy buena esto de las conexiones de las distintas dimensiones. Está muy bien logrado, ¿ya? Entonces es Ya. necesario que vea esa película para poder entender esta parte del libro. Interestelar. Interestelar, anote por ahí. Búsquela, consíguela. Si es necesario comprarla en alguna de estas tiendas donde venden películas, cómprela ahí porque es una película para ver más de una vez. Muy buena.
Perfecto. Con esa Puede película, estar también en YouTube, en esas, no sé. en Netflix no está, en Ya. YouTube me parece que tampoco, Ah, ya. pero está en, no sé si sabe ocupar me parece que está en iTunes o en MacTV. Ah, sí. Pero trate de Bueno, pero si encontrarlo. no averiguo Sí, averigüe, cómo pregúntale a sus sobrinos. llegar a ella. Sí, porque es una película, yo creo que de todas las películas que hay, es la que mejor logra explicarles esta relatividad y conexiones de distintas dimensiones, explicado en términos muy científicos. O sea, no explica nada, es una historia. Pero logra Ya. mostrar, y la dirección, la fotografía, toda la película, logra realmente mostrar estas conexiones donde el tiempo es relativo y distintas dimensiones tienen distintos tiempos. ¿Ya? Es muy Ok. buena. Bueno, tardaría más de lo que me queda de vida en elaborar todo lo que aprendí allí arriba. Este conocimiento no se me enseñó como se enseña una lección de historia o un teorema de matemáticas. Las relaciones entre las ideas surgían directamente, sin tener que desvelarlas ni absorberlas. El conocimiento se almacenaba sin necesidad de memorizarlo, de una vez y para siempre, y no se iba desvaneciendo como sucede con la información normal. Hasta hoy sigue estando dentro de mí mucho más claro que todo lo que aprendí durante mis largos años de estudio. Esto no quiere decir que pueda acceder a este conocimiento en cualquier momento. Como ahora, vuelvo a estar en el reino terrenal. Tengo que procesarlo a través de mi cuerpo y mi cerebro, que son físicos y limitados. Pero ahí está, lo percibo, grabado en el fondo de mi ser. Para una persona como yo, que se ha pasado toda la vida trabajando para acumular conocimientos e información a la vieja usanza, el descubrimiento de un nivel superior de aprendizaje basta por sí solo para proporcionarme algo en lo que pensar durante siglos. Porque este doctor es un gallo muy estudioso, un neurocirujano que trabaja en Harvard. Entonces él dice, claro, el puro hecho de darme cuenta yo ahora que tengo todo este conocimiento en mi mente, que es un conocimiento mucho más grande que lo que logré acumular en toda mi vida y que lo obtuve así en una semana de coma, le permite a él entender y darse cuenta que hay cosas que van más allá que la mente y el cerebro que acumula información. Y en los capítulos previos él logra ir explicando, es difícil, pero logra explicar las diferencias, por ejemplo, entre la mente y el espíritu, y los conocimientos y las capacidades mentales y los conocimientos y capacidades espirituales. Y va dando ejemplos de la vida real, y uno así va entendiendo que hay una diferencia entre la mente y el espíritu, que la mente es una construcción del cerebro y el espíritu es una cosa que no está en el cerebro. Ujú. Por desgracia para mi familia y los médicos, allá en la Tierra la cosa era distinta, porque en este momento el doctor está en coma, a punto de morir. ¿Ya? Después aquí viene un capítulo que dice lo que cuenta, que queda para que lo lean ustedes, porque aquí para poder ir resumiendo vamos a ir leyendo eh, la experiencia del doctor en el más allá. ¿Ya? Pero el otro tienen que leerlo en la casa. Ya. Después pasamos a un capítulo llamado El Núcleo. ¿Ya? El doctor entonces nos cuenta que se va acercando a esta divinidad negra, infinitamente grande Luminosa. como el universo, negra y luminosa. En su cercanía sentía el sonido Om y que se podía comunicar sin palabras. Entonces en el capítulo 12 dice, algo tiró de mí, como si alguien me agarrara del brazo. No, perdón, no como si alguien me agarrara del brazo, no, fue algo más sutil, algo menos físico. Era un poco como cuando el sol se oculta detrás de las nubes y sientes que tu humor cambia al instante como respuesta, algo sutil. Retrocedí, alejándome del núcleo. Su oleosa y brillante oscuridad se disolvió en el verde y deslumbrante paisaje de la puerta, porque más atrás, en otras dimensiones, había un paisaje muy similar al del planeta Tierra, pero donde todos los seres vivientes que estaban ahí eran felices, campos verdes, animalitos, flores, muy bonitos, que fue una dimensión previa a esta cercana al núcleo. Al mirar abajo volví a ver a los aldeanos, los árboles, los resplandecientes arroyos y cascadas. Los seres angélicos seguían volando en arco sobre mí. Mi acompañante también estaba allí. Había estado a mi lado todo el tiempo, por supuesto, en todo mi viaje hacia el núcleo, bajo la forma de un orbe de luz, pero volví a estar allí en forma humana. Llevaba el mismo vestido precioso de antes y al verla me sentí como un niño perdido en una ciudad enorme y desconocida que de repente se encuentra con un rostro familiar. Qué gran regalo para mí. Y esta chica, esta acompañante, este orbe le dice, te mostraremos muchas cosas, pero retornarás. Eso fue lo que le dijeron al principio de su viaje. Aquel mensaje que me había transmitido en la entrada a la insondable oscuridad del núcleo
Volvió a mí en aquel momento y comprendí además a dónde retornaría, al reino de la perspectiva del gusano, donde había emprendido mi odisea, que fue la primera dimensión del más allá donde él apareció. Solo que esta vez era diferente. Al adentrarme en la oscuridad, con pleno conocimiento de lo que había ahí arriba, ya no sentí lo mismo que la primera vez. Cuando se desvaneció la gloriosa música del portal y regresó la sorda palpitación del reino inferior, oí y vi todas esas cosas como un adulto. Como un adulto ve un lugar que antes le asustaba pero que ya ha dejado de hacerlo. Las sombras y la oscuridad, los rostros que aparecían de pronto y desaparecían, las raíces como arterias que descendían desde algún punto de lo alto, ya no me inspiraban ningún terror, porque comprendía, del mismo modo inherente que comprendía todo entonces, que ya no pertenecía a aquel lugar, sino que solo estaba de visita. ¿Pero por qué lo visitaba? La respuesta se manifestó en mi interior del mismo modo instantáneo y no verbal que todas las respuestas que se me habían entregado en el brillante mundo superior. Toda aquella aventura, comencé a comprender, era una especie de visita, un recorrido por el lado invisible y espiritual de la existencia. Y como buena visita guiada, debía pasar por todos los pisos y niveles. Y este lugar que él nos describe, las personas que experimentan estas transiciones con estas moléculas, la ayahuasca, etcétera, que le comento yo, es exactamente la misma. Esto es muy interesante. Al volver al reino inferior se manifestaron de nuevo los caprichos del tiempo en aquellos mundos ajenos a mi experiencia de la Tierra. Para hacerte una pequeña idea, aunque solo sea pequeña, de la sensación, piensa cómo se comporta el tiempo en los sueños. En un sueño, antes y después, se convierten en términos nebulosos. Puedes estar en una parte del sueño y saber lo que se avecina sin haberlo experimentado aún. El tiempo que yo pasé allí fue algo parecido a eso, aunque he de recalcar que nada de lo que me sucedió estuvo revestido por la turbia confusión que impregna los sueños en la Tierra, salvo el comienzo de todo, cuando aún estaba en el inframundo. ¿Cuánto tiempo pasé allí esta vez? De nuevo, no tengo la menor idea, pues carecía de forma de medirlo. El doctor en su primera estadía en el inframundo dice que puede haber estado un día, una semana, 100 años, 1000 años o eones, porque allá el tiempo no funciona como acá, y la eternidad allá sí existe. Entonces, ¿cuánto tiempo pasé allí esta vez? De nuevo no tengo ni la menor idea, pues carecía de forma de medirlo. Lo que sí sé es que tras volver al reino inferior, tardé bastante en descubrir que poseía algún control sobre mi trayectoria, que ya no estaba atrapado allí. Haciendo un esfuerzo consciente, podía regresar a los planos superiores. En un momento dado, mientras estaba en las turbias profundidades, me percaté de que echaba de menos la melodía giratoria, que es una música que le escucho ahí en el más allá. Tras hacer un esfuerzo por recordar las notas, la maravillosa música y la esfera de luz giratoria volvieron a florecer en mi conciencia. Una vez más, atravesaron aquel lodo gelatinoso y me llevaron consigo hacia arriba. En los mundos superiores comenzaba a descubrir lo único que se necesitaba para acercarse a algo es conocerlo y poder pensar en ello. Pensar en la melodía giratoria equivalía a hacerla aparecer y anhelar los mundos superiores significaba volver allí. Cuanto más me familiarizaba con el mundo superior, más fácil me resultaba volver. Durante el tiempo que pasé fuera de mi cuerpo, realicé incontables veces este tránsito pendular entre las tinieblas fangosas del reino de la perspectiva del gusano, la verde brillantez del portal y la negra pero sagrada oscuridad del núcleo, que son los tres niveles de más allá que él ha conocido hasta este punto. No sé cuántas exactamente, pero como ya he dicho, el tiempo como existía allí no se corresponde con el concepto que tenemos aquí en la Tierra. Pero cada vez que regresaba al núcleo, profundizaba más que antes y aprendía más cosas, de la manera más tácita y superior a lo verbal, en el que se comunican todas las cosas en los mundos que hay por encima de este. Esto no quiere decir ni de lejos que llegara a ver el universo entero, ni en mi viaje original entre el reino de la perspectiva del gusano y el núcleo, ni en ningún otro de los que vinieron después. De hecho, una de las verdades que descubrí en el núcleo, cada vez que volví allí, era que no se puede comprender todo lo que existe en el universo, tanto en su aspecto físico y visible, como en el aspecto espiritual e invisible, por no hablar de los incontables universos más que existen o han existido. Y eso usted lo va a entender cuando vea la película Interestelar. Esa película es súper nueva, ¿eh? Pero nada de eso importaba, porque ya había aprendido la cosa, la única, que al fin y a la postre importaba realmente. Y eso era lo que me había enseñado mi maravillosa acompañante durante el vuelo sobre el ala de la mariposa la primera vez que atravesé el portal. El mensaje tenía tres partes.
Y aquí recuerda, lo primero que a él le dijeron o le transmitieron sin palabras cuando llegó a Sí. este mundo más allá, fue un mensaje que no tenía palabras, pero que él trata de traducir a nuestro lenguaje. Y esto es lo que vuelvo a repetir acá. Lo más importante que aprendí entonces fue aquel mensaje. El mensaje tenía tres partes. Y si tuviera que expresarlo con palabras, habría sido algo como esto. Uno, os aman y aprecian profunda y eternamente. Dos, no tenéis nada que temer. Tres, nada de lo que hagáis puede ser malo. Y si tuviese que reducirlo a una sola frase, esta frase sería os aman. Y si tuviera que destilarlo más todavía, transmitirlo por medio de una sola palabra, esta sería por supuesto la palabra amor. Ujú. Y es difícil de entender esto en un concepto físico, porque la idea que nosotros tenemos del amor acá es un sentimiento, pero cuando la persona visita el más allá se da cuenta que el amor es tangible, es sustancial y es una energía que sostiene el universo mismo con todas sus características físicas. No es solo la idea aquí que tenemos nosotros de querer a la otra persona, aunque también eso es parte del amor. El amor es sin ningún género de duda la base de todo. No una especie de amor abstracto e inescrutable, sino el amor cotidiano y sencillo que todo el mundo conoce, el que sentimos al mirar a nuestras esposas e hijos, o incluso a nuestros animales de compañía. En su forma más pura y potente, este amor no es celoso ni egoísta, sino incondicional. Esta es la realidad de las realidades, la incomprensiblemente gloriosa verdad de las verdades, que vive y respira en el centro de todo lo que existe o existirá alguna vez. Y nadie que no la conozca y encarne en todo aquello que haga podrá alcanzar nunca ni una remota sombra de comprensión sobre quiénes somos y lo que somos. ¿Te parece poco científico? Permíteme que disienta. Yo he regresado desde aquel lugar y nada podría convencerme de que esta afirmación no es, ya no la verdad más importante del universo desde el punto de vista emocional, sino también desde el científico. Llevo ya varios años hablando de mi experiencia y comunicándome con otras personas que estudian o han experimentado experiencias cercanas a la muerte. Sé que el término amor incondicional suele emplearse mucho en estos círculos. ¿Cuántos de nosotros podemos concebir lo que significa realmente eso? Como es natural, comprendo las razones de su presencia. Sencillamente se debe a que mucha gente ha visto y experimentado lo mismo que yo. Pero al igual que yo, cuando estas personas vuelven al mundo terrenal no tienen otra cosa que las palabras para transmitir unas experiencias y verdades que exceden con mucho la capacidad de expresión de lo verbal. No hay palabras para describir lo que hay allá. Es Ujú. como tratar de describir una novela con la mitad del alfabeto. Ahí se entiende más. Ahí se entiende más. Y la idea de estos videos, este trabajo que estamos haciendo este mes, es con este libro, las películas, los documentales y los estudios, tratar de entender un poco mejor esta realidad. El principal problema con el que se encuentran las personas que han tenido que han experimentado una experiencia cercana a la muerte no es tener que habituarse de nuevo a las limitaciones del mundo terrenal, aunque este ciertamente puede ser un reto complicado, sino cómo transmitir lo que les hizo sentir el amor que experimentaron allí. En el fondo de nosotros mismos, ya lo sabemos, al igual que Dorothy en El Mago de Oz, tenía desde el principio la capacidad de volver a casa. Nosotros poseemos la de recuperar nuestra conexión con aquel reino idílico. Simplemente lo hemos olvidado, porque durante la parte física cerebral de nuestra existencia, nuestra mente bloquea o al menos vela el trasfondo cósmico superior. Del mismo modo que la luz del sol, esto es muy bueno, del mismo modo que la luz del sol impide que veamos la luz de las estrellas al amanecer. Un muy buen ejemplo. Imagina lo limitada que sería nuestra percepción del universo si nunca pudiésemos ver el firmamento De noche. cuajado de estrellas durante la noche. Si solo podemos ver aquello, nosotros solo podemos ver aquello que nuestro cerebro filtra. El cerebro, sobre todo el hemisferio izquierdo, la parte lingüística y lógica, que genera nuestro sentido racional y la sensación de un ego o un yo claramente definido, esto es una barrera que nos impide experimentar y conocer cosas superiores. Estoy convencido de que nos enfrentamos a un momento crucial en nuestra existencia. Tenemos que recobrar todo lo que podamos de ese conocimiento superior mientras estamos aquí en la Tierra, mientras nuestros cerebros, incluido el hemisferio izquierdo analítico, son plenamente funcionales. La ciencia a la que he consagrado buena parte de mi vida, no contradice lo que descubrí ahí arriba, pero hay demasiada gente que cree que sí, porque determinados miembros de la comunidad científica aferrados a una visión materialista del mundo han insistido una y otra vez en que la ciencia y la espiritualidad no pueden coexistir. Se equivocan.
Si he descrito este libro es precisamente para difundir este hecho ancestral, pero en última instancia básico, que convierte en secundarios todos los demás aspectos. El misterio de mi enfermedad, el de cómo logré mantenerme consciente en otra dimensión durante toda la semana que pasé en coma, y el de cómo pude recobrarme tan completamente de mi historia. La sensación de amor y aceptación incondicionales que experimenté durante mi viaje es el descubrimiento más importante que he hecho y que nunca haré. Y aunque comprendo que va a ser complicado separarlo de las demás lecciones que aprendí allí, también sé, en el fondo de mi corazón, que compartir este mensaje básico es la tarea más importante que se me ha encomendado. En otras palabras, esto que voy a decir es un poco avasallador quizá. Y hasta aquí vamos a llegar a la lectura de hoy, ya para que Ya, no avanzar más y que usted pueda como ponerse al día. ¿Ya? ya, También así esperamos que la próxima conexión, que yo creo que la vamos a hacer esta misma semana, me voy a preocupar de que se suba este video, de mandarles el enlace para que lo ya. puedan ver, y esta misma semana nos vamos a conectar y vamos a leer más, porque esta semana tengo mucho más tiempo. Así podemos Ah, avanzar rápido. perfecto. Eh, bueno, mejor me voy a reservar por ahora hasta que terminemos el libro esta idea que ya planteé, porque es una idea muy avasalladora. Don Jorge, ¿tiene algún comentario? Sé que está colgado con lo que Mire, estamos haciendo, pero qué bueno que se incorpore porque estamos empezando. miren, lo que pasa es lo siguiente. Yo he sido toda mi vida muy racional. Sí, Para mí la razón es la válida. sí. De hecho, una de las cosas por las que me hice ateo cuando estaba en la universidad, que me duró años, fue ese sentido de que yo soy la razón y la razón no da para la existencia de Dios, por ejemplo. Claro. Ahora, yo estaba equivocado. Me di cuenta después. Claro. Ya lo había estudiado yo antes en el colegio, fíjese. Cuando uno estudia Aristóteles no ve una contradicción entre Dios y el mundo, entre Dios y la... él le dice, ¿cómo le llama él? Entre el ideal y lo material. Claro. En cambio, para mí lo ideal no existía. Existía solamente lo material, que era lo que tú decías recién, lo que capto con el oído, con la vista, con el gusto, etc. Exacto. Ahora, esto a mí, después con el tiempo, ya más viejo, yo me di cuenta que estaba equivocado, de que la racionalidad no significa que uno o me explique de que Dios no existe. Eso es mentira. Yo creo que existe una entidad superior, o sea, estoy convencido de eso, y que esta entidad superior se guía por normas, leyes, qué sé yo, y que da origen al ser humano. Eso. Y lo que me llama la atención es la no contradicción existente entre la oscuridad y la luminosidad. Este núcleo totalmente oscuro, y luminoso. La verdad que va a significar de que uno tiene que leer más, estudiar más y preocuparse más, porque no es entendible para la razón nuestra, según yo, así a primera vista. Claro, A lo mejor sí. Yo pienso que no es posible para la razón entender esto mientras no acumula el conocimiento suficiente. Y ese es el punto, que lo que vamos a hacer en estos talleres nos va a permitir alcanzar conocimientos científicos nuevos, tanto físicos como mecánicos, neurológicos, que son conocimientos que están ahí, solamente que uno no los conoce, no los ha visto, y nos vamos a dar cuenta que en términos científicos todo lo que está aquí es absolutamente posible. El asunto es que nadie se dedica a acumular esta información, reunirla y digerirla para la gente, pero en términos científicos, que todo este mes vamos a trabajar en esto, y muchas de estas cosas van a quedar grabadas para futuros pacientes, para no tener que repetirlo, nos vamos a dar cuenta que son cosas impresionantes. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, las siguientes semanas, unos experimentos increíbles. Hay experimentos hechos en las universidades más grandes del mundo por científicos de renombre más alto que demuestran fehacientemente
que los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar el pasado, pero de manera objetiva. Por ejemplo, hicieron un experimento en una universidad donde, y relacionado con esto mismo de la mente, donde crearon un software que cuando inventaron los cassettes que ya permitían grabar música en estéreo, que se podía Sí, escuchar en una oreja o en la otra, esto hace muchos decenas de años, sí, y crearon un software que permitía grabar aleatoriamente un bip a izquierda o derecha, bip, 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 bip. ya, Grabaron varios cassettes, acumularon los cassettes y se los pasaron a personas con un entrenamiento en meditación y el control de su mente, donde tenían que hacer un ejercicio y a la mitad de las personas les dijeron, tienen que hacer el ejercicio de que estos cassettes, la máquina grabó más pip a la derecha. Y a otro grupo de personas, ustedes tienen estos cassettes y vamos a hacer el ejercicio de que con su mente ustedes logren eh, conseguir que la máquina, en el cassette que ya están grabados, ustedes van a intervenir para que en el pasado esta máquina grabase más pip a la izquierda. a Y la izquierda. escúchenlos. Le pasaron los cassettes a las personas, los escucharon y efectivamente los cassettes de las personas que realizaron la instrucción de cambiar el pasado para que la máquina grabara más pipa a la derecha, tenía más pipa a la derecha y el otro más pipa a la izquierda. Y eso se consiguió una vez que estas personas entrenadas escucharon los cassettes. Después les pusieron play y efectivamente los cassettes de ese grupo eran diferentes a los del otro grupo. Pero para eso era necesario que esa capacidad mental de modificar la realidad fuera atemporal y tuviese la capacidad de cambiar el pasado. Porque mucho se dice que uno tomando buenas decisiones puede cambiar su presente y su futuro, pero científicamente hablando se piensa que el pasado está escrito. Y hay una serie de estudios científicos que muestran que no. Por ejemplo, hay otro estudio científico muy interesante de unos gallos que toman un vaso con agua y le ponen una máquina adentro que se llama pHímetro, que permite medir el pH del agua, que es la cantidad de protones de hidrógeno que tiene el agua. Toman una serie de sujetos entrenados en meditación y control de la mente, creo que eran 4. Los ponen alrededor del vaso con agua en una mesa a meditar para modificar el pH del agua. Y el pHímetro marcando el agua, los sujetos meditando alrededor, y de repente el pHímetro empieza a cambiar su número porque los sujetos logran cambiar el pH del agua a un punto. El pH se mide de 0 a 14 puntos. ya, Entonces esto demostraron que estos sujetos lograban cambiar el pH del agua porque lograban manipular un control remoto, todas unas cosas que vamos a ver más adelante, solo con su mente, en una universidad de verdad grande, científicos importantes, profesores eméritos, profesores de universidades gringas, donde los meditadores conseguían cambiar el pH del agua a un punto. Lo interesante de esto es que si con la mente estas personas lograban cambiar el pH del agua de un vaso en un punto, cambiar el pH del agua del cuerpo de una persona un punto significa matar a la persona. Así de fuerte es la capacidad de la mente para manipular la materia, y eso también se supone que es absolutamente irracional. El pensamiento clásico, físico de la realidad es que la realidad, si yo toco esta mesa, es independiente de mí y que si la quiero romper o algo le tengo que pegar un martillazo, pero mi mente no tiene ninguna injerencia en la materia. Ese concepto, por ejemplo, también se está desechando científicamente y los experimentos que se han hecho para eso también los vamos a ver este mes. Entonces nos vamos a dar cuenta que los límites de nuestra razón están muy enmarcados por nuestra ignorancia. Y si logramos entender, primero, la ciencia de cosas que no sabemos, nos vamos a terminar permitiendo entender otra ciencia más cada vez más escalada. Y hoy día, este conocimiento de que las personas tienen acceso y que existe este mundo espiritual ya está publicado en las revistas científicas más importantes del mundo. Entonces, lo bueno que tenemos hoy y por qué estamos haciendo esta actividad en este taller es que tenemos trabajo científico que respalda lo que estamos conversando, porque si no, seguiría siendo solamente idea, como claro. fe. Eso es lo que ahora, usted cuando empezó dijo para los enfermos que están Desahuciados. cerca de la muerte, Sí, ¿no es cierto? sí. Ahora, este señor en coma Sí. se supone que está muerto. El coma Su significaría cerebro, eso, ¿no? su cerebro, el coma, en el caso de esta persona, su cerebro dejó de funcionar, Ujú, lo que se podría entender como un cerebro muerto, y se sí, piensa que la persona está en el cerebro. Entonces, claro, sus demás órganos seguían funcionando ya, automáticamente, pero el cerebro está sin función. Y eso es clave porque
al no tener la limitación del cerebro, dejas de tener esta percepción limitada de la realidad, y eso fue clave para que él pudiera percibir el mundo espiritual al 100%. Ya, yo le entiendo eso, doctor. Sí. Lo que a mí ¿cómo decirle? Mm, Me remece es el hecho de que tengamos que prescindir de aquello que consideramos siempre lo más importante, que es el cerebro. ¿Se fija? Lo Claro, entiendo. usted dice una limitación, y Sí, la limitación está determinada por el conocimiento que yo tengo. correcto. O sea, que si tengo más conocimiento, voy a voy a conocer esa realidad que no está en el mundo material, digamos. Claro, porque hoy día físicamente se ha demostrado muchas cosas, como esto que le estoy contando yo, que claro, después lo vamos a ver en más detalle, vamos a escuchar a los científicos reales con sus Sí, doctorados y publicaciones científicas que nos van a contar en detalle. Uno dice, chuta, si a mí alguien me decía que yo con la mente era capaz de cambiar el pasado, no estaría no viviendo los creo, problemas pues que digo que tengo no. hoy. Uno dice, no estaría viviendo los problemas que tengo hoy. Bueno, científicamente está demostrado que es así. Lo que pasa es que este conocimiento no es parte de las mallas de educación escolar ni universitaria, porque tú sabes que la educación tiene otra función, la función de ordenar la sociedad en términos económicos y esas cosas. Económico, exactamente. Claro, pero este conocimiento es vital y es muy importante que lo tengamos en este taller porque el trabajo que estamos haciendo realmente es luchar un camino re complicado, porque es el asunto del cáncer y otras enfermedades más que tienen otras personas que ingresan a este grupo. Entonces tenemos que poner arriba de la mesa el tema de la muerte, cómo enfrentarlo, y nos vamos a dar cuenta que hay la suficiente cantidad de información para poder tener un poco más de tranquilidad respecto a este tema. Y esa tranquilidad, quitarnos un peso tan pesado de la incertidumbre de qué es lo que pasa después de la muerte, nos va a permitir manejar de una manera mucho más pura, más objetiva, con más libertad, el tratamiento, el control de la vida de una persona, porque el miedo a la muerte es una carga demasiado fuerte. El miedo a la muerte, la incertidumbre, lo que viene después, es una carga que Esa es la es muy incertidumbre de lo que difícil. viene después. Es la incertidumbre, no es la muerte, es la incertidumbre. Porque este doctor que conoció el más allá y uno lee su libro y entiende a la perfección lo que pasa después, porque él básicamente termina coincidiendo con lo que dicen todos los más grandes profetas de todas las religiones distintas, Mm, budistas, cristianos, hay términos en común y que son los mismos que científicamente se están descubriendo ahora. La experiencia que relatan las personas que tienen estos experimentos, que usan la ayahuasca, es exactamente lo mismo. Y lo que se ha terminado demostrando, tanto desde el punto de vista de la física cuántica y la astrofísica, también calza con lo que este gallo habla. Entonces, es muy interesante poder convergir todos estos puntos con el objetivo de poder finalmente lidiar mejor con la muerte en este manejo que estamos nosotros haciendo exactamente. aquí, buscando alcanzar la vida o que las pacientes que finalmente no podamos ayudar a vencer el cáncer definitivamente tengan un mejor pasar por el tiempo que queda, Exactamente. porque eso es tremendamente importante. Si la muerte no puede ser un enemigo, ese es uno de los fracasos de la medicina alópata, que la muerte es un enemigo. Entonces los pacientes con cáncer viven sus últimos años en guerra contra la muerte, y vivir en guerra no es vivir. Entonces tenemos que arreglar El eso. problema, claro, de que, y es lo único cierto que uno tiene cuando llega a este mundo, Yo creo que uno que tiene se va a muchas más morir. cosas ciertas, uno tiene muchas más cosas ciertas. Para primero tiene cierto que va a vivir, que va a ser Sí, bueno, feliz, que sí, va a todo sufrir, de acuerdo. también va a morir. Entonces tenemos que entender mejor la muerte. Las culturas antiguas entendían mucho mejor la muerte y han Yo habido creo, culturas que han tenido una relación con la muerte muy saludable. Hubo culturas para quienes morir, por ejemplo, como un guerrero valiente, era alcanzar dimensiones del cielo inconmensurables y se exactamente. transformaron en culturas invencibles solo por su percepción de la muerte. Entonces, también el hecho de que la muerte genere tanto miedo fue algo que le entregó a la Iglesia Católica mucho control sobre la población. Claro, ese es el problema. Ese es el problema, ese es el problema, las religiones que han contaminado esto. Y claro, la misma humanidad se ha ido limpiando de la religión católica con el protestantismo, con la ciencia, con Claro, diferentes cosas. Pero el daño que hizo esa religión todavía está. Entonces, y va a estar quizás por cuánto y va a tiempo, estar quizás por milenios. ¿Ya? yo Ahora, creo. por supuesto que en las bases de todas las religiones hay gente piadosa, gente buena, pero es necesario que nosotros hagamos este trabajo porque esta incertidumbre de la muerte yo creo que es uno de los problemas más importantes en el manejo del cáncer. Exactamente. Yo creo que sí. ¿Ah? Yo no le, fíjate que yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí la incertidumbre de lo que viene después. Sí, sí, es eso, yo Es, también, yo yo también. soy capaz de hablar que me voy a morir y que hay que hacer esto y esto y otro, pero y no me da miedo nada. Pero si empiezo a decir, bueno, ¿y qué viene después?
Claro. Me da terror. Sería muy bonito que algún día nosotros pudiéramos tener acceso a estas mismas sustancias naturales que los norteamericanos están usando, porque si tuviésemos esa ¿De ayahuasca experiencia, dice usted? claro, la molécula se encuentra en todos los seres vivientes, pero en la ayahuasca se encuentra en cantidades más grandes, ¿El ayahuasca es una planta? una planta. O sea, se hace todo un ritual con diferentes partes de la planta, que en una planta que sea con mucha facilidad en climas más tropicales, y hay mucha gente que viaja y hace rituales con ayahuasca en la selva. Muchos naturópatas de nuestra escuela Mm, viajaban los veranos y hacían estas experiencias que son experiencias muy, muy lindas. Yo mismo voy a tratar de tener alguna de estas experiencias para tratar de transmitirle un poco mejor a ustedes. Y quizás, quién sabe, en el futuro podamos nosotros conseguir algún permiso legal para hacer esto también, porque si ya en Estados Unidos hay doctores haciéndolo, vaya a saber uno que nosotros no podemos claro. conseguirlo acá, ¿no? Y eso pues, don Saca Jorge, ayahuasca. ayahuasca, Ayahuasca. ayahuasca. Sí, Interesante el sí, tema. sí. Me deja con ganas de ver Interestelar y Hay muchas cosas que hay que tratar. ver ahora. Yo les voy a, en el mismo grupo vamos a ir trabajando. Hay películas que vamos a ir viendo, que van a ir quedando de tarea entre los videos, después nos vamos a juntar a conversarlas. ¿Ya? Ya, Solo que tenemos que encontrar el lugar donde están todas. Para empezar, La prueba del cielo. Aquí, bueno, se me rompió la tapa porque la andaba sí, trayendo. Pero este libro primero, ¿ya? ya. Cómpreselo, léalo. Este es un libro tan lindo y tan bueno que yo cada vez que entro a una librería compro una Lo copia. encuentro porque en la librería? En cualquier librería lo encuentra. Este libro es un bestseller. Ok. A mí me costó 10.000 pesos. Yo cada vez que entro a una librería, ¿Y en qué librería lo yo compró? lo compré en la librería Antártica, me parece. Ah, entonces está aquí en Viña. Sí, 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 Mm, de todas maneras. Este libro, yo cada vez que entro a una librería compro otra copia, porque de este libro le he regalado copias a amigos, pacientes. mm, Es un libro muy bueno, porque esta pregunta no hay ser humano que no la tenga. Nadie, no, todos tenemos esta incertidumbre. ¿Ya? exactamente. ¿Ya? Eso es lo real, o sea, la tenemos toda, Sí, la pregunta, pero no tenemos la la respuesta. respuesta. Sí. Mm. Ya pues, don Jorge, entonces vamos Ya a seguir pues, comunicándonos. Esta doctor, misma semana muchas nos vamos a gracias. encontrar de nuevo, así que compre el libro. ¿Ya? Ya, voy a Viña mañana, Ya. porque ya está en Antártica, en Valparaíso no está, sé que está abierto, el mall, no sé, Sí, está pero en el vaya a mall aquí. cualquier, yo creo que en cualquier librería de mall lo va a encontrar. Ya, gracias doctor, ¿no? Que esté Nos muy vemos el bien. lunes. Nos vemos. Igual sé que se comunican con este sistema. Sí. Espero, porque tuvo como la mayor parte cuando leía a usted, no Ujú. lo veía ni veía puras rayas, no sabía qué lo que era. Y apreté una letra que dice J aquí y apareció. Sí. De ahí poco a poco Se se va a ir vaya y collera. familiarizando. ¿Ah? Sí, pero se va a ir familiarizando. Sí, ya doctor, muchas Que gracias. esté muy bien, Nos don Jorge. vemos. Mándele saludos a su hermana. Que esté muy bien. Adiós. Sí, ya, gracias. Chao. Oye, no sé cómo apagar esto.